Vamos a entrar al pensamiento para que ustedes no se vayan Vamos a entrar al pensamiento en esta mañana. Para esto vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Samuel, primera de Samuel capítulo 4, y estaremos considerando esta porción para la edificación de nuestras almas en esta mañana, esperando y confiando que le pueda ser de bendición. Primera de Samuel capítulo 4 en su verso 1 en adelante. Y yo lo voy a leer en esta mañana, préstele mucha atención. Y de esto estaremos hablando en esta mañana. La palabra del Señor dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres de los hijos de Israel. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Escuche eso. Se preguntaron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos pues de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! En primer lugar, quiero que entienda algo. Era tiempo de guerra, era tiempo de lucha, era tiempo de adversidad, era tiempo donde debían de salir a la guerra. Pero, entienda esto: los reyes de la tierra, los reyes, siempre consultaban a Jehová antes de salir a la guerra. En esta ocasión claramente podemos darnos de cuenta que los hijos de Israel no consultaron a Jehová antes de ir a la guerra. No le preguntaron al profeta si era permisiva o la orden de Dios, o era permitido por el Señor, o era agradable al Señor salir a la guerra y pelear contra los filisteos. Siempre los hijos de Israel consultaban a Jehová. Antes de salir a la guerra, los hijos de Israel consultaban a Jehová. Pero en esta ocasión los hijos de Israel no consultaron a Jehová. Claramente también podemos decir que la condición espiritual de los hijos de Israel no era una comunión perfecta con el Señor. La condición espiritual de Israel no era tan buena con el Señor. Y usted puede darse de cuenta en el libro del profeta Samuel que cuando Saúl, el mismo rey de Israel, el primer rey de Israel, tampoco tenía muy buena comunión con el Señor. Entienda eso. Sin embargo, acuérdese, Saúl el rey de Israel, no tenía muy buena comunión con el Señor. No era una persona muy espiritual, no era una persona que buscaba al Señor como se suponía. Entonces quiero pensar que de la misma manera también los hijos de Israel vivían un conformismo espiritual, una vida conformista. Hay personas que viven el evangelio en una forma conformista. Una vez a la semana se congregan y están conformes y piensan que eso es suficiente. Una vez a la semana diezman, una vez a la semana hacen quizá hora, una vez a la semana van al culto. O algunos quizá ni siquiera una vez a la semana, una vez al mes, y están conformes, consideran que eso es suficiente.
En cierta ocasión me decía una persona: pastor, no es necesario ir mucho al templo, porque lo que hacen en el templo, yo lo hago también en mi casa. En el templo oran, yo también oro en mi casa. En el templo cantan, yo también canto en mi casa. En el templo también allí adoran, yo también adoro en mi casa. Y decía, lo que hacen en el templo, yo también lo puedo hacer en mi casa. Fíjese, una vida de conformismo en el Señor. Una vida conformista. Hay personas que siempre han tenido esa vida espiritual conformistas en el Señor. Entienda eso, personas que se conforman simplemente con orar a la hora de la comida, pero no oran ni para acostarse, ni para levantarse, ni cuando van de salida, ni nada de eso. Oraron para comer. Personas que son conformistas. Y así era Saúl. Saúl nunca se conoció como una persona que buscaba al Señor con todo su corazón. De hecho, cuando el profeta Samuel ungió al príncipe Saúl como príncipe sobre toda la casa de Israel, fue la única ocasión que Saúl se juntó con los profetas que descendían del altar de Jehová. Cuando descendían del monte de Jehová. Dice que se juntaron los profetas, la compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y Saúl se encontró con ellos, y cuando se juntó con ellos, dice que también allí Saúl profetizó con ellos, y danzó Saúl, y cantó con ellos, y adoró, y la gente se sorprendió. Se sorprendió porque les causó admiración, sorpresa, que Saúl nunca se había visto ni profetizando, ni danzando, ni cantando, pero ese día, un solo día, Saúl profetizó. Pero después de eso, no vemos a Saúl ni profetizando, ni adorando. Simplemente Saúl era el tipo de persona que tenía un estilo de vida espiritual conformista. Entienda eso. Entonces, claro está, los hijos de Israel también vivían una vida espiritual conforme. En tiempos de Elí, todos nosotros conocemos, aquellos que han leído la palabra del Señor sabrán que en tiempos de Elí, Dios tuvo que exhortar a Elí, y Dios le dio una palabra al profeta Elí en este mismo capítulo 4, cuando la Biblia dice que Dios le habla a Samuel y le dice: aquí yo he dicho que la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora sí ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que a mí me honran. Esa fue la palabra que Dios le dio a Elí, el sumo sacerdote de Israel. Y sus hijos, que eran Ofni y Finés, también estaban apartados del Señor. Estaban dentro del templo, ministraban en el templo, pero estaban descarriados. Un estilo de vida posiblemente, conformista y descarriados. Es decir, que se conformaban con ir aunque estaban descarriados. Nunca se interesaron por darle al Señor una verdadera adoración. Nunca se interesaron por consagrarse de verdad, genuinamente, delante del Señor. Un estilo de vida mediocre. Qué tremendo. Me pregunto cuántas personas han tenido un estilo de vida de la misma manera. Van al templo, pero nunca se han entregado en la alabanza, en la adoración. Nunca han derramado una lágrima en el altar del Señor. Nunca han pasado al altar del Señor a humillar su corazón delante del Señor. Nunca han pedido perdón al Señor, quizá porque se han ausentado tanto tiempo. Llegaron, estuviste 6 meses apartado del templo, apartado de la casa del Señor, y cuando regresan como si nada. Realmente un estilo de vida muy poco consagrado al Señor. Sin embargo, entienda eso, era tiempo de guerra, era tiempo donde los adversarios se levantaron contra los hijos de Israel, y los hijos de Israel dice que sin consultar al Señor, sin consultar al profeta, sin pedir la guianza del Señor, la dirección del Señor, fueron a la guerra a pelear contra los filisteos.
Cuando fueron a la guerra a pelear contra los filisteos, la Biblia dice que cayeron de los hijos de Israel. 4,000 hombres de los hijos de Israel cayeron en la batalla. Es decir, que los filisteos vencieron a Israel, matando a 4,000 hombres guerreros de los hijos de Israel. Cuando esto sucedió, esto debió haber traído, amén, una humillación. Esto debió haberle hecho reflexionar a los príncipes de Israel. Esto debió haberles hecho reflexionar. Esto que pasó, esta tragedia, 4,000 hombres que murieron en batalla, debió haber provocado una humillación en el corazón de los hijos de Israel. Pero en vez de provocar una humillación en el corazón de los hijos de Israel, dice que ellos cuestionaron a Dios y le preguntaron los príncipes a Dios en clamor, es decir, en gritos, óigame, le dije, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha herido? ¿Cuántas veces también nosotros cuestionamos al Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí no a aquel? ¿Por qué a mí no al otro? ¿Por qué a mí no al vecino? ¿Por qué a mí no a aquel malvado? Entonces, fíjese cuántas veces también nosotros cuestionamos al Señor, cuando en vez de que haya humillación en el corazón nuestro, en vez de que reflexionemos nosotros, en vez de que podamos abrir nuestros ojitos y examinar nuestra vida espiritual delante del Señor, cómo hemos vivido los últimos años, hemos sido fieles, hemos consagrado nuestra vida delante del Señor, hemos vivido en obediencia, hemos sido valientes y esforzados en el Señor, ha habido consagración en nuestra vida. Hemos sido fieles y hemos sido ejemplo para los demás. Hemos sido íntegros delante del Señor. Hemos vivido en santidad delante del Señor en estos últimos años. Fíjese que en vez de provocar un razonamiento en el corazón de ellos, a modo de examinar su propia vida delante del Señor, entonces todos ellos cuestionaron al Señor. Qué tremendo es que muchas veces nosotros de la misma manera, en vez de reflexionar con prudencia, en vez de poder tornar nuestra mirada hacia nuestro corazón, examinarnos con razonamiento limpio delante del Señor, siendo honestos, genuinos delante del Señor, más bien cuestionamos al Señor. Gentes que han estado descarriados por los últimos años y cuestionan a Dios. Gentes que dicen, yo nunca he robado, nunca he matado. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis hijos? Personas que han estado descarriados, han estado apartados. Personas que han estado posiblemente viviendo un estilo de vida muy poco consagrado al Señor. Un estilo de vida viviendo un evangelio, congregándose una vez al mes. Posiblemente un estilo de vida de dos caras. En el templo nos vemos bien, pero afuera somos diferentes. ¡Qué tremendo! En vez de que haya una humillación genuina en nuestro corazón, en vez de que haya un sentimiento profundo de humillación delante del Señor, muchas veces, como los hijos de Israel, cuestionamos al Señor. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová? ¿Por qué?
¿Por qué nos ha herido si hemos sido fieles? No, no han sido fieles. Han sido íntegros tampoco. Han sido obedientes tampoco. Se han consagrado, se han santificado para el Señor tampoco. Entonces, muchas veces cuestionamos al Señor como los hijos de Israel y no nos damos de cuenta que hemos vivido un evangelio muy poco consagrado al Señor. Hemos vivido un evangelio no tan consagrado al Señor. ¡Qué tremendo! Personas que no oran ni para comer, personas que ni siquiera se visten como debe de ser, personas que posiblemente ni su vocabulario es conforme al corazón de Dios. Óigame, qué tremendo. Muchas veces un estilo de vida muy poco consagrado al Señor. Una vida doble, como los fariseos, debo decir, como los fariseos. Jesucristo dijo en cierta ocasión: hagan todo lo que los manden, hagan todo lo que les digan, pero no hagan como ellos hacen, porque es que ellos dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Así hay personas que dicen cosas buenas, pero viven mal. Su estilo de vida no es un estilo de vida conforme a su doctrina. Entienda eso. El apóstol Pablo, cuando exhortó a los filipenses, hablaba de aquellos que predicaban un evangelio contrario al de él. Algunos predican de buena manera, otros predican para añadir más tribulaciones, algunos predican por amor, otros predican por contienda, algunos predican por una causa, otros predican por otra causa. Pero me gozo, decía el apóstol Pablo, porque de todas maneras todos ellos hablan de Dios. Fíjese, el apóstol Pablo, estando en la cárcel, estando preso, exhortaba a las iglesias a ser como él, porque su doctrina estaba conforme a su estilo de vida. Su doctrina armonizaba con su estilo de vida. Y hay muchas personas que su doctrina no armoniza con su estilo de vida. Una cosa es que usted hable bien, una cosa es que usted enseñe bien. Usted pueda traer el mensaje bien trazadito, bien bonito, con encabezado, con introducción, con un tema, un subtítulo, la introducción, el cuerpo, el desarrollo y la moraleja final. Una cosa es que usted lo trace bien y otra cosa es que usted viva bien. Su doctrina no armoniza con su estilo de vida. Así hay muchas personas que no armonizan su enseñanza con ellos. ¡Qué tremendo! Entonces, así eran los fariseos. Los fariseos decían una cosa y ellos vivían de diferente manera. Entonces, esta pandemia, esta adversidad que ha venido no solamente para uno, sino que ha venido para todos. Esta pandemia no ha discriminado a ricos, a pobres, a blancos, a negros, a grandes, a chiquitos, a apóstoles y a laicos y a miembros y a pastores y a todo el mundo, a los evangelistas y a los evangelistas tampoco, no han estado exentos, a todos les ha tocado. Esta pandemia ha venido para todo el mundo. Entonces, esta tribulación o esta adversidad debió habernos puesto a reflexionar, debió habernos llevado a reflexionar, debió habernos llevado a meditar en nuestra propia vida, cómo hemos estado, cómo hemos vivido, cómo hemos sido delante del Señor. Hemos sido fieles, hemos sido nosotros agradables delante del Señor. Muchos que en esta adversidad debieron haberse examinado. Y si se examinaron con razonamiento prudente delante del Señor, con honestidad delante del Señor, debieron haberse humillado. Hubo humillación, miles de personas, quiero pensar, que se humillaron delante del Señor. Y la Biblia dice que al que se humilla, Dios levanta. Aunque se hayan
comportado quizá no tan fieles, aunque quizá posiblemente su estilo de vida no era tan agradable, pero cuando ellos examinaron su corazón, vieron en su corazón que no habían sido tan fieles, tan agradables, tan santos delante del Señor, se humillaron, y cuando se humillaron, alcanzaron del Señor misericordia, el Señor se glorificó, el Señor los levantó, el Señor los sanó, el Señor los perdonó, el Señor se glorificó en ellos. Porque Dios, dice la palabra del Señor, el salmista en el Salmo 51 decía que al corazón contrito y humillado el Señor no lo rechazará jamás. Al que se humilla, Dios levanta. Al que se humilla, Dios exalta. Entonces, claro, aquellos que se humillaron, el Señor los perdonó, los levantó, los sanó. Dios perdonó a la gran ciudad de Nínive. Estos habitantes que estaban ya bajo el juicio de Dios, entonces cuando ellos se humillaron con todo su corazón, Dios los perdonó. El Señor se glorificó, los perdonó a todos ellos. ¿Por qué fue que Dios hizo esto? Porque hubo en ellos humillación. Entienda eso. Entonces los hijos de Israel ahora vemos que entraron en batalla contra los filisteos y los filisteos ganaron la batalla, matando a 4,000 guerreros de los hijos de Israel. Y en vez de que los hijos de Israel se humillaran delante del Señor, cuestionaron a Dios y dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo el arca del pacto de Jehová nos defienda de nuestros enemigos. Mire qué tremendo. En ningún momento ellos dijeron: vamos a humillarnos. En ningún momento ellos dijeron: vamos a tirarnos en ayuno, vamos a tirarnos en silicio, vamos a tirarnos nosotros en ceniza, vamos a rasgar nuestros vestidos, vamos a hacer duelo, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a subir al monte para humillarnos delante del Señor. Ellos no se humillaron delante del Señor. Qué tremendo es que en la adversidad, en la apretura, en el quebrantamiento de tu vida, lo menos que podríamos hacer nosotros es examinar nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón. Examina tu corazón, porque si te hallareis limpio delante del Señor como el rey Ezequías. La Biblia dice que el profeta Isaías, enviado por el Señor, le dice al profeta Isaías: ve y dile a Ezequías que morirá y no vivirá. Entonces dice que el rey Ezequías se tiró contra la pared y empieza a hablar con el Señor, haciendo memoria de cómo él había vivido delante de Jehová. Oh Señor, tú sabes que he vivido en obediencia y en integridad delante de ti. Oh Señor, tú conoces mi caminar. Hablando Ezequías con el Señor, haciendo memoria de cómo Ezequías había honrado a Dios siempre. Y la Biblia dice que Dios escuchó el clamor de Ezequías y le habló inmediatamente al profeta Isaías y le dice: devuélvete, dile a Ezequías que yo he escuchado su clamor y que hoy mismo lo sano y le añadiré 15 años más de vida. ¡Qué tremendo! Porque hablaba con honestidad, hablaba con sinceridad, porque hablaba la verdad, había sido fiel delante del Señor. Me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros pudiéramos también reflexionar con prudencia y honestidad delante del Señor y decirle: Señor, hemos sido fieles, hemos sido íntegros, usted ve, muchas veces no somos capaces de examinarnos a nosotros mismos. Muchas veces a nosotros mismos nos engañamos. Y el apóstol Pablo, los Gálatas capítulo 6 verso 7 dice: hermanos, no nos engañemos.
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay gente que no puede ser honesto ni con ellos mismos. Entienda eso. Hay gente que no puede ser ni siquiera honestos ni con ellos mismos. Entienda eso. Si usted es una persona que se considera humilde, le voy a decir algo, traducción de humildad habla de honestidad propia. Si usted no puede ser honesto con usted mismo, I'm sorry, usted no puede decir que es una persona humilde. La humildad tiene que ver con la honestidad propia y con el servicio al Señor. En esta mañana gloriosa el tiempo se me ha terminado. Estoy desde la cabina de Radio Cántico Nuevo. Su hermano, su amigo, el pastor Josué Ayala. Y con la ayuda del Señor estaremos acá también el día de mañana, mañana a las 10 de la mañana. Dios me les bendiga, Dios les guarde, que la gracia, el bien y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones a todos, que la pasen bien. Uno de los míos, un cantito de esos que ya no se oyen. Gócese conmigo. El que crea que está firme, Mire que no caiga. el que crea que está firme, mire que no caiga, que no vaya a caer, 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 que no vaya a caer. Cuando veas que tu hermano está débil, no critiques ni murmures. Cuando veas que tu hermano está débil, no critiques ni murmures. Ora por él, Ora por él, ora por él, ora por él. ora por él, ora por él, ora por él. Cuando veas que tu hermano te ha faltado, llámalo a solas a él. Cuando veas que tu hermano te ha faltado, llámalo a solas a él. No critiques ni murmures, ni le pegues con el pie. No critiques Ni murmures ni le pegues con el pie. El hermano que se enoja con su hermano, a ese no le ha merecido. ¿Escuchó El eso? hermano que se enoja con su hermano, a ese no le ha merecido. Cuando Cristo venga por su iglesia, ese se queda con el anticristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, ese se queda con el anticristo. Arrepiéntete, reconcíliate, ama a tu hermano. Arrepiéntete, Reconcíliate, ama a tu hermano. Amén. Dios les bendiga a todos. Hasta mañana.